regla del grafo. Bueno, la regla del grafo habla de más o menos. Considera el sistema de ecuaciones lineales. Ahí ese también lo tiene el jueves, ¿cierto? Sí. Ecuaciones lineales de orden n plus n. Es un sistema cuadrado, o sea, tiene la misma cantidad de filas como la misma cantidad de incógnitas. Entonces va a ser más o menos así. A11x1 más A1n xn igual B1, abajo, AN1 x1, ANN xn con B sub. El cual, como ya sabemos hasta ahora, este sistema se puede representar de la siguiente forma. Puede ser representado por o como un A y B, como saben, una ecuación matricial, donde la el coeficiente, diga la parte del coeficiente, que es va a ser una matriz cuadrada. Donde A va a ser la matriz cuadrada A11, AE1n, AN1, ANN. Es una matriz cuadrada. X ya lo conocemos de memoria, va a ser la matriz columna. Y B, otra matriz columna que van a vivir en el mismo mundo. ¿Cuál es la gracia? Si nosotros queremos justamente despejar X, ¿cómo querían ustedes acá en esta ecuación? La inversa. La inversa. Exacto, jamás pasar dividiendo, porque si pasa dividiendo usted ya se echó el rabo. No puede pasar dividiendo acá. Lo que tienen que aplicar es la inversa A para poder despejarlo. O sea, tenemos que asumir lo siguiente. Para aplicar la inversa de A, porque quiero despejar X, necesito que A, ¿qué tiene que ser? Si yo quiero despejar X, invertible. A la de invertible para echarlo para el otro lado. Entonces, si A es invertible, en otras palabras, ¿cómo puedo traducir invertible hasta ahora? ¿Hay algo que sapea cuando una matriz invertible o no? ¿Determinante? El determinante. ¿Cómo te dice el determinante? Exacto. Vamos a ver, es decir, si el determinante de A es distinto de 0, tenemos que si yo tengo esa ecuación que está acá, la aplico por la derecha a la menos 1, porque es invertible, existe inversa, me va a quedar a la menos 1 por A, por X es igual a la menos 1, B, y esto, ¿cuánto me da? A la menos 1 por A. Identidad. La identidad. Luego X va a ser igual a la menos 1 B. O sea, si la matriz coeficiente es una matriz invertible, voy a poder obtener X1 y X2 solo multiplicando el B por la inversa de A la menos 1. Pero la regla de Kramer lo que hace es simplificarte este juego y te calcula cada uno de estos de una forma bastante directa. Yo aquí en el teorema. Si uno hace esto, va a llegar a lo que estamos haciendo acá. Teorema. Regla de Kramer.
Entonces esta es una aplicación de la determinante y de la inversa. Es lo más de la determinante. Sea A una matriz cuadrada y B una matriz columna de n columnas y una fila. Perdón, n fila y una columna. Suponga que A es invertible, que es lo mismo decir que la determinante es distinto de 0. Entonces, el sistema de ecuaciones lineales AX igual B es un sistema de ecuaciones lineales, tiene una única solución. Tiene una única solución. Dada por, y va a estar totalmente caracterizada las soluciones del sistema de ecuaciones. El x1 va a ser igual a la determinante de A sub 1 partido por la determinante de A. Ya voy a explicar qué es la determinante de A sub 1. X2 es la determinante de A sub 2 partido por la determinante de A. Y así sucesivamente hasta xn, que va a ser la determinante de A sub n partido por la determinante de A. ¿Quién es A sub n? Bueno, ¿quién es A sub i en este caso? ¿Dónde? A sub i, el de A sub i, es la matriz. Es la matriz A, reemplazando la columna I, por B. Un ejemplo chiquitito de esto. Lo acá porque ya no me lo acabo. Acá para no estar tanta pizza. Ejemplo chiquitito. Tengo 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, menos 1, 1, 1. X1, X2, X3, 2, 3, 4. Entonces, este es un ejemplo donde tenemos que probar que, para ocupar la regla de Cramer, que esta matriz, que es la matriz coeficiente, es invertible. Y si es invertible, entonces voy a poder obtener inmediatamente las soluciones x1, x2, x3. Acá puede ser x, y z. Veamos, para ver, desarrollo. Entonces, tengo la 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, menos 1, 1, 1. ¿Cómo voy a calcular justo el determinante? Lo voy a calcular a través de operación elemental. ¿Sí? Usted voy a ocupar lo que quiera. Yo ocupo operación elemental. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cambiar fila. La fila, la 1 con la 3. Oh, no es necesario. Ya no voy a cambiar nada. ¿Para qué va a ser tanto choque? Voy a multiplicar la fila. Voy a multiplicar la fila. A la fila 2 le sumo la 1 pero multiplicado por menos 1. Y a la fila 3 le sumo la 1 pero multiplicado por 1. Entonces arriba no pasa nada. Y abajo, ¿qué va a pasar? 0 menos 2. 2. Acá me da 0, 2. Y multiplicado por 1 me queda 0 acá. Aquí ya puedo finalizar. ¿Por qué? Porque la determinante esta va a ser la determinante esta dividido por la determinante de la función elemental que yo escogí. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Ya que la determinante esta es cosa de elegir este. Y esto es más sencillo. Bueno, si queremos seguimos calculando.
para jugar con... Porque si yo lo escalono, me va a dar qué tipo de matriz si yo escalono. Triangular. ¿Y las triangulares cómo se calcula la determinante fácilmente? Como la productoria de la diagonal. Exacta. Entonces, esto va a ser la fila 3, le sumo la 2 multiplicado por 1. Para verlo más rápido. Con esto ya bastaba más o menos. Pero, ya, 1 es menos 1, 0, menos 2, 2. Y si sumo me queda 0, 0 y 2 no, ¿cierto? Por lo tanto, llamémosle A, para no escribir tanto, y voy a llamarla B. Por lo tanto, la determinante de A va a ser igual a la determinante de B partido por la determinante de las operaciones elementales que yo hice. ¿Y cuáles son las determinantes de estas matrices elementales asociadas a esta operación elemental? Puede ser 1 menos 1. Ya, y en este caso la que suma filas, cosas así, ¿qué determinante tienen? Si no se acuerdan, veanlo en su cuaderno. Si no tiene para qué ocuparse. Bueno, debería por el jueves. Es más sencillo, yo creo. Pero Pero arriba, 1. todos son unos. Exactamente. Y arriba me va a quedar 1 por menos 2 por 2. 1 por menos 2 por 2 porque es una triangular. Y abajo es 1 por 1 por 1. Y al final esto me da menos 4, ¿no? Entonces escalonar es una opción. Y de hecho, si usted me pregunta, es una opción bastante fuerte si es que una de 4 por 4. Si una de 4 por 4, ¿se acuerdan del consejo que le di la clase pasada que fue el jueves? El martes. Y si una de 3 por 3, fácil calcularlo. Pero si una de 4 por 4, hacerlo con los coeficientes es un poquito más difícil. Luego, esto es distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de la matriz coeficiente? Por lo tanto, A es invertir. ¿Y cómo se calculan las soluciones? Luego, las soluciones... aquí me queda. Son x1, esto no lo voy a hacer, lo va a hacer usted. A1 partido por menos 4. x2, A2 partido por menos 4. Y x3, A3 partido por menos 4. ¿Quién es A1? A1, para explicarle bien, A1 va a ser la matriz de coeficiente, pero cambiándole la columna 1 por la matriz B. Donde A1, por ejemplo, va a ser... ¿Quién es la columna B? ¿Cuánto es? 2, 3, 4. Muy bien. Y eso tiene que calcularlo usted, porque yo no lo voy a calcular. Porque si tendría que calcular lo mismo 3 veces y me da. Y acá se conserva 1 menos 1, menos 1, 1 y 1, 1. ¿No? Pongámosle a 2. Pues. Profe, ahí sí que era como reemplazando X. ¿Cómo X? Es que no entendí porque como resultado. ¿Qué multiplicando por el X. ¿Dónde? En la matriz. Este es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones donde el trámite que te dice que si yo quiero encontrar x1, x2, x3, y el sistema de ecuaciones que a ti te dan siempre, lo puedes calcular como la determinante de la matriz A1 partido por la determinante de A. La determinante de A ya la calculé, me falta la determinante de A1. Y este es A1. Y A2 va a ser la columna 2 que la cambio. Y lo demás se conserva. ¿Cuál es la...? ¿Aquí quién va? ¿Aquí me falta? 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ah, para abajo. Ah, 1, 1 menos 1, muy bien. ¿Y acá? 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1, 1. Eso. ¿Y para solamente llevar 3? Entonces, aquí va a pasar acá. 2, 3, 4. Esto va a ser 1, 1 menos 1.
a ser 1 menos 1, 1. Aquí tarea. Tarea aparte. ¿Sí? No, tienen que calcular la determinante de cada uno. Mi consejo es que escalonen. O déjelo como triangular o déjelo hasta una matriz un poquito más. Con que haya 2 ceros estamos todos bien. Profe, creo que había como una forma en donde uno ponía, lo escribía con las dos. Primeras dos columnas. Sí, las primeras dos columnas. Ah, sí, no lo enseñé. Pero también sirve eso. Sí, pero que si te dan una de 4x4 ya no Ahí sé. no sé. Ni una de 2x2 tampoco. 4x4 escalonado. Puede ser una escalonar o pueden usarlo como, como con la suma de los. Con lo que hacíamos antes, usando los coeficientes, los cofactores, perdón. Y cosas así como tomo una fila, una columna y sumáis como las cositas. No sé si estamos bien. Ya, sí. Sí, puede ser, pero con una de 4x4 hay que escalonar nomás. Porque si no, mucho más complejo. Mucho más largo, más complejo. ¿Y eso podría salir? Perfecto. Ah, ya. Pero que no hay que tirarle miedo, porque en el fondo eso es lo que menos uno tiene que tener. Lo que uno tiene que tener miedo es no saber calcular. Ahí ya es miedo. Si una de 5x5, una de 7x7, por supuesto son gigantes. Pero, ¿puede hacerlo? Sí. ¿Tedioso? Por supuesto. Pero puede hacerlo. Entonces, para que no tengan miedo, puede entrar de cualquier tamaño. Para eso tiene que estar preparado. Ahora, las determinantes solo se calculan para matrices cuadradas. Recuerden eso. Pero puede ser cualquier cosa. Queda como tarea eso para encontrar la solución. Título. Ya cambiamos de tema rotundamente. Vamos a hablar de lo siguiente. Geometría y teoría. Creo que esta es la clase 8. No recuerdo qué clase es. Geometría vectorial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar justamente de alguna forma el plano cartesiano o el espacio en función de direcciones. ¿Sí? Vamos a definir inmediatamente qué es un vector, y el vector tiene que ver mucho con lo que acabo de decir, de apuntar hacia un lado. Y a partir de eso vamos a estudiar la geometría, qué cosas nos dan. Definición. Un vector NRN es una n-tupla x1 hasta xn con cada xi en L. O sea, es como un par ordenado, pero con n coordenadas. A cada x sub i se le llama componente o coordenada. A mí me gusta, lo voy a llamar, se llama coordenada. Vamos a llamarle o componente. Componente. Iésimo del vector. En resumidas cuentas, Rn es un conjunto de estas tuplas. Vamos a poner acá. Observación. Rn es un conjunto de x1 hasta x sub n, o sea, algo que tiene n coordenadas, donde x sub i es un número real.
para que entendamos bien. 1, por ejemplo, este vector que está acá, 3, 1, 0, ¿dónde vivirá? Eso es un vector. ¿Cuántas coordenadas tiene? Entonces va a vivir en R3. 2, pi, e, phi, raíz de 2. ¿Dónde vivirá esto? Imaginar. No, Ah, reales. De cuadro. exacto. Para alguien que no conoce, este es el número pi, el número de Euler. Este es el número de oro, ¿lo han escuchado? Como que si Sí. digo un video, es como 1 más raíz de 5 medio. Ah, ya, sí, así me lo... Sí. Que nace mucho de cómo aparece mucho. ¿Sí? Entonces, esos son vectores en esos mundos, en R3, en R4. Nosotros nos vamos a situar en general en R2 y en R3. No más allá de eso. ¿Por qué no más allá? ¿Alguien tiene alguna explicación por qué no vamos a estudiar en R4 y en R5? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, Por la cantidad de dimensiones ya aquí ¿cuál es el problema de la cantidad de dimensiones? que se escapa del entendimiento. Exactamente. Exactamente. Justamente como bien dice el compañero, nosotros pensamos hasta R3. Es muy difícil pensar desde R4 para adelante. Entonces, nosotros que vamos a querer estudiar la geometría. Y la geometría en general la queremos dibujar. Entonces, pero se puede igual. O sea, no se va a poder dibujar como tal, pero sí se puede estudiar. Pero nos vamos a situar solamente en eso. Entonces, conocemos el objeto, vamos a escribir una observación. En R3 utilizaremos la notación especial para tres vectores distinguidos. ¿Cuáles son esos tres vectores? Itongo 100, J-tongo 010 y K-tongo 001. ¿Cómo se llaman estos vectores? Unitario. Son unitarios, pero no ¿Canónico? Canónicos. Y les llamaremos vectores canónicos. Entonces hasta ahora solo conocemos el objeto. Nada más, no hemos hablado de geometría, solo el tema algebraico. ¿Qué es un vector? Es una tupla. ¿Qué es una tupla? Es como un par ordenado, etc. Que tienen coordenadas y viven en mundos que son de esta forma. ¿Qué significan estas cositas? Son la cantidad de coordenadas y en dónde viven los coeficientes. Nada más que eso. Y tenemos tres vectores bastante significativos para lo que es el futuro del curso, que estos se llaman vectores canónicos. Así que son el 100, el 011, el 010 y el 011. ¿Para qué lo vamos a usar más adelante? Bueno, vamos a ver. De hecho, trasciende de la unidad. Después eso va a ser importante cuando veamos espacios vectoriales también. Ya, conocemos estas cositas. Entonces, ¿qué vamos a querer? Esta es como básicamente la misma clase que hoy hicimos con matrices. Conocimos las matrices, conocimos los vectores y después, ¿qué vamos a querer hacer con ellas? Operarlos. Eso vamos a hacer. Entonces, la pregunta primero es si, para iniciar esta como operaciones, vamos a preguntarnos cuándo dos vectores son iguales. ¿Se acuerdan cuando dos matrices eran iguales? No, Ya, pero no, ya, sí, en verdad sí. Y la pregunta fundamental, diga, o la respuesta base a esa pregunta, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que lo discutimos
Y cada vez que les preguntaran cuándo dos cosas son iguales, usted qué iba a responder, por ejemplo, cuando se vieran igual. Entonces, dos vectores van a ser iguales, primero que todo, si tienen el mismo largo, por decir algo, y sus elementos, que los llamamos coordenadas, perdón, son iguales. Exactamente. Es la misma definición. Y después lo vamos a operar y nos vamos a preguntar algunas cosas. Entonces, la esquematización es la misma. Sea B. No le voy a poner flechita, pero en general a los vectores se le pone flechita. ¿Sí? B. Voy a ponerlo así. A lo veo por primera vez una flechita y después no, es que me da hasta escribo cada rato flechita. Este es un vector. Y bueno, voy a asumir que tiene el mismo largo para jugar tanto con eso. Son dos vectores en Rn. Entonces, diremos que B es igual a W, o sea, estos dos vectores son iguales, sí y solo sí. B sub I es igual a W sub I para todo I que esté entre 1 y N. O sea, con esto está diciendo que dos vectores son iguales siempre y cuando sus coordenadas sean iguales. Y yo estoy asumiendo que tienen el mismo largo desde A. Y ahora vamos a querer operar. Eso quiere decir que para que esté bien definido. Dos vectores tienen que ser iguales si se ven igual. ¿Duda hasta ahora, chiquillos y chiquillas? Vuelvo a relajar un poco el ambiente. Solo conocimos que es un vector. Nada más hasta eso. Lo importante es lo que viene, cómo se opera. Álgebra de vectores. Entonces, 1 suma. Suma tengo acá, ¿no? Pero antes de eso, definición. Definición. Sea B que vaya de B1 hasta B1 y W que vaya de W1 hasta W sub n. Son vectores de Rn. Y alfa, un escalar cualquiera. Un escalar. Entonces, 1, vamos a ponerlo acá. La suma. Entonces, si yo sumo B más W, que va a ser lo mismo que sumar B1 hasta B sub n, más W1 hasta W sub n, ¿cómo se sumarán los vectores? Exactamente. Coordenada a coordenada, ¿no? Muy bien. B1 más W1, ¿cómo? Bn más W. Entonces, easy. Tiene producto por escalar también. Tiene una suma y un producto por escalar. Entonces, dos producto por escalar. Por escalar. Yo tengo alfa b, esto va a ser igual a alfa b1. ¿Y qué creen que hace el alfa? ¿Qué es lo natural acá con el alfa? Exactamente. Entonces se comportan igual que en las matrices porque hay algo por ahí, pero no lo vamos a ver en ese sentido.
ejemplo, y aquí voy a parar un ratito para que copien un registro. Por ejemplo, no sé, tomemos el vector B como el 1, 2 y el W como el 1, 1. ¿Cuánto me va a dar B más W? 1, 2 más 1, 1. ¿Cuánto me va a dar eso? Disculpame. 2,3. Y ahora esto es importante. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una perspectiva geométrica a esto. ¿Qué quiere decir esto? La gracia de la geometría siempre es que la podemos dibujar. O sea, no siempre, pero por ahí viene la idea. Entonces, si nosotros queremos entender esto, por ejemplo, voy a graficar. Voy a graficar el B1. El B1 va a ser, el B va a ser 1, 2. Entonces, si acá está el 1, voy a colocar el 2, acá va a estar el 1, acá va a estar el 2. Entonces, ¿cuál va a ser el vector? El vector va a ser este, el 1, 2. Ese va a ser el vector. Que es un punto en el plano, pero el vector le estamos dando un significado más allá que un punto en el plano. Le vamos a dar una intención. ¿A qué me refiero a esto? Un vector es esto que está acá. Es una flecha que nace siempre del origen y que apunta hacia el punto. Pero es, en el fondo, geométricamente es un punto en el plano, pero lo vamos a interpretar como una... Es como cómo apunta una flecha a ese punto. Algo así. No sé si se entiende. Pero ese es un vector. Es un objeto tal que lo que nos va a representar es la dirección, el sentido, justamente que apunta a ese punto. Que suena más, que apunta a ese punto. Ahora dejen buscar una palabra como bueno. Voy a volver a decir más o menos lo mismo. ¿Qué es un vector? Justamente es un objeto geométrico el cual no encuentro la palabra correcta, el cual representa está representado por una flecha que apunta al punto de la coordenada que estamos representando el vector. Ese es un vector, lo que está acá en rojo, por decir algo. Pero lo que no quiero que nos confundamos es lo siguiente, de que esto no es una recta, esto es algo invisible. Eso es. ¿Por qué lo representamos así? Porque queremos ver justamente un vector como algo que apunta a ese punto. Estoy mirando para allá, a la esquina de la sala. Eso es un vector. Es justamente la mirada, la flechita que hay que apunta a ese punto, que es la esquina. Pero es algo virtual, no es algo. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, porque después yo lo voy a preguntar sobre intersecciones. Y siempre nos equivocamos con respecto a eso. Entonces, eso es un vector, justamente, un punto en el plano que está representado con una flechita que siempre nace desde el origen y que apunta a ese punto. ¿Sí? Luego, el vector W, este es el vector B. El vector W es el 1,1, o sea, va a ser este que está acá. Entonces, el vector 1,1 está representado por una flechita que apunta a ese punto. Pero una flechita virtual. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Por ejemplo, la suma de vectores es algo bastante útil, por ejemplo, en la física, donde se dibuja caleta. Grafiquemos el 2,3. El 2,3 es algo así. Esta flecha que está acá. Siempre las flechitas nacen desde el origen, siempre.
sería esta flechita. ¿Cómo se obtiene justamente el vector verde que acabo de dibujar el segmentado a partir del dibujo de los dos vectores que está acá? Bueno, la suma, si bien algebraica está totalmente definida como lo que acabamos de hacer acá, pero geométricamente también hay una definición de suma de flechitas. ¿Cómo va a ser? Trasladamos este acá y donde llega justamente la unión de los puntos es donde va a ser la suma de las flechitas. ¿A qué me refiero con esto? Trasladamos esto acá. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Así. Esto así y justo llega ahí, ¿o no? O podemos hacer lo siguiente. Trasladamos esto acá y me va a quedar esto. Entonces, ¿puedo sumar flechitas? Sí puedo sumar flechitas. ¿Cómo? Trasladando la flechita y ver dónde me queda el punto. ¿Y coincide? Por supuesto que coincide. Si yo sumo la flechita azul con la flechita roja, me da la flechita verde. ¿Por qué? Porque el punto me llega acá y siempre tenemos que considerar la flechita resultante desde el origen hasta el punto donde llego. Hagamos otro ejemplo para entender bien esto. A ver. Pongámosle uno. Voy a colocar dos. Voy a colocar dos flechitas. Por ejemplo, una así y una así. Siempre estos son dos vectores representados por flechitas. ¿Cuál va a ser la suma de ellas? ¿Qué hay que hacer? Trasladamos una a por acá con la misma inclinación, pero va a ser virtual. La trasladamos, tiene que tener el mismo tamaño y llega acá. ¿Cuál es el vector suma representado por estas dos flechitas? Este que está acá. Esa va a ser la suma de flechitas. ¿Ok? ¿O no mucho? Eso. Y bueno, quería hacer este ejemplo para que notáramos que coincide justamente la suma de estos dos como flechitas con el punto 2,3 que es el que yo había graficado desde antes. Entonces les vuelvo a repetir, los vectores no son tan representados por flechitas, pero son cosas virtuales. Lo que representa un vector es donde apunto yo. ¿A quién apunto? Al 1,2. Ese es mi vector. Hacia allá apunto. Eso es un vector. Bueno, ejemplo 2. Si yo coloco b igual al 1,2 y alfa, un escalar, igual a, no sé, 2, entonces b alfa por b va a ser igual a 2 por 1,2. ¿Cuánto me da esto, chiquilla y chiquillo? 2,4. Muy bien. Entonces, si yo grafico el 1,2, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, el 1,2 es algo así. 1,2. Esa es. ¿Qué sería 2 por 1,2? Va a ser 1,4. Se va a hacer esto. Entonces este se llama ponderación de un vector. ¿Y qué está haciendo? Alargándolo. ¿Cuánto lo alargó? ¿Cuánto? El 2. Tiene sentido. ¿Y qué pasa si yo le coloco, disculpen, acá voy a hacer menos 1 por 1,2? ¿Cuánto me va a dar esto? Menos 1, menos 2. Que justamente si yo coloco menos 1, perdón, menos 1, como menos 2, ¿qué va a hacer con la flechita ahora? Se va para el otro lado. O sea, si yo multiplico por un número positivo, es un estiramiento, ¿no? Y si multiplico por un número negativo, ¿qué le está haciendo a la flechita? Se invierte. Lo está invirtiendo. Entonces, la ponderación de un vector, tanto es para estirarlo, por decir algo, como también para llevarlo para el otro lado. Y estas cositas tienen propiedades, igual que las propiedades que tenían más o menos las matrices. Por ejemplo, ¿qué propiedades mantenían las matrices? Conmutatividad, por ejemplo, asociatividad y todo ese tipo. Propiedades. Sean
B, W vectores en Rn. Hay uno, perfecto. Y U vectores en Rn. Entonces va a cumplir todo lo que queremos. Va a cumplir que la suma está en Rn. 2, que B más W va a ser lo mismo sumar así como así. Lo mismo con las flechitas, de hecho. Si yo tiraba la flechita para arriba me da ya, pero si yo movía la otra flechita para abajo, también me da. La asociatividad. Es una U. Entonces se me porta bastante bien. 4. La existencia de neutro. Existe neutro. Aditivo. Va a ser el B más el vector 0, que va a ser B. ¿Sí? Donde el vector 0 va a ser 0 en ese 0, ¿no? Y la existencia de inverso aditivo. Aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un B, ¿quién será el inverso de B? ¿Quién va a ser ese? Al B, ¿a qué le tengo que sumar para que me dé el vector 0? Menos B. Menos B. Exacto. Vamos a ir con otras propiedades. Esas son las propiedades con la suma. Y vamos a ir con las propiedades con el producto por escalar. Okay. Acá sean B, W, vectores en Rn y alfa un número real cualquiera. Entonces tenemos 1, alfa por B es un vector también, la ponderación es un vector, 1 por B